tal a todos? Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva actividad de la Comisión de Cultura. Estamos hoy aquí de la comisión, Leonel Sicardi, Silvia Olazo y yo. Vamos a presentar esta actividad que tuvo que ser suspendida en otro momento, pero bueno, ya estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes esta actividad que dimos en llamar Escribir en medio del horror, la escritura como transmisión y testimonio ante las catástrofes sociales. Van a presentar esta actividad Daniel Weisbrot y Virginia Grosso, quien les damos la bienvenida a ambos. Y les cuento, ya todos lo conocen, pero les cuento un poquito sobre Daniel Weisbrot, psicoanalista y escritor, miembro titular de la APPG, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es docente titular de la Cátedra de Escritura para Psicoanalistas de la APPG, autor, entre otros libros, de La alienación del analista, Más de un otro, y Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Como escritor, ha publicado 2 novelas, Y al volver la vista atrás y La vida que cuenta. Eh, Publicó otro libro, Escribir el psicoanálisis, vivencia, narración, experiencia, y hace poco la presentación de un nuevo libro que va a comentar él mismo. Le damos la palabra a Daniel. Y que tiene que ver Bueno, con el tema de hoy también, ¿no? Bueno, sin duda. presento a Virginia, Daniela. Dale, dale, dale. Así, perdón, antes de Sí, darte antes la de palabra. que empieces vos. Virginia Grosso, licenciada en psicología, especialista en psicología vincular de familia con niños y adolescentes del Hospital Italiano de Buenos Aires, especializada en psicoanálisis vincular, docente de grado en la Universidad Empresarial Siglo XXI y Universidad Católica de Córdoba, posgrado en la Universidad Católica de Córdoba y la Asociación de Psicoanálisis Vincular de Córdoba, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de Córdoba y de la Asociación de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia de Córdoba. Hoy es integrante del colectivo Escritura Colaborativa Sedimentación Pensante y Entre Amando, que de eso nos va a hablar hoy, de esto último. Bueno. Bueno, Daniel, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, en principio, gracias por la invitación a la Comisión de Cultura. Un placer estar acá, además compartiendo con Virginia, que hemos compartido otros espacios en Córdoba. Eh, y bueno, siempre es hay que agradecer la oportunidad de presentar ideas o pensamientos, ¿no? En este caso, bueno, el tema de la catástrofe y la escritura ante la catástrofe como recurso es muy oportuno en nuestro país y en nuestro mundo de hoy, ¿no? Eh, el libro al que hacía referencia Mirta es un libro que reeditamos, que se llama Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales, la experiencia argentina. Fue reeditado el mes pasado, lo presentamos en la asociación, eh, y es un libro que vale la pena leerlo después de 20 años, un libro en el que los compiladores fuimos Cielo Rolfo, que está aquí, Mariana Vikinski, Daniel Zuluki, Susana Toporossi, Cielo y yo. Y bueno, los autores de ese libro están Isidoro Illanín, entre otros, está Silvia Bleichmar, Ignacio Leukovich, Luis Horstein. Y vimos la necesidad de volver a editarlo, dado todo lo que está pasando. Es un libro que tiene 2 nuevos prólogos, uno escrito por nosotros y otro por Lila Feldman. Ya pasé el chivo, ¿no? Falta decir en venta en las mejores librerías de su barrio y retomo con lo nuestro. La pantalla se puso negra, indicando el final del capítulo.
hasta sombría, diría, como mi ánimo. Quedé impregnado en el sillón como un garabato más de la tela, las manos pegadas a los brazos de madera, los pies de plomo, incrustados contra el piso. Me sentí atrapado en la telaraña que esos bichos cascarudos tejían con los cuerpos humanos inertes. Giré los ojos mucho antes que la cabeza y comprendí que mi esposa estaba igual, solo que ella pudo anticiparse y poner pausa en ese vértigo diabólico al que te obliga Netflix, que te pone el capítulo siguiente antes de que puedas volver a respirar. Habíamos acordado que para seguir viendo El Eternauta solo podríamos hacerlo de a un capítulo por noche. Cuando algo del arte me impacta tanto, me late, me sofoca, me conmueve, vuelvo a preguntarme una y otra vez, ¿cómo alguien pudo haber escrito eso? ¿Qué dolores, qué sufrimientos anidan en esas letras que lo llevaron a narrar la ficción más auténtica, esa que esconde un fragmento de verdad insondable? Aclaro que este texto, esta presentación fue escrita hace unos meses atrás, porque se iba a presentar antes, en plena ebullición de la aparición del Eternauta como serie entre nosotros. Me propuse para esta ocasión pensar en cómo se producen dos géneros literarios aparentemente tan opuestos como la ciencia ficción y el testimonio, y cómo ambos intentan transmitir y metabolizar la experiencia del dolor extremo. La ciencia ficción es una narrativa que especula sobre los efectos del conocimiento científico o tecnológico en la sociedad o en los individuos. Ofrece un lenguaje simbólico o alegórico para hablar de lo que la realidad no permite. Allí donde el testimonio trae la voz del testigo y de ese modo preserva la memoria, en la ciencia ficción se advierte sobre futuros posibles. Memoria entonces, por un lado, de lo que verdaderamente ocurrió. Advertencia, por el otro, de lo que quizás podría ocurrir si no hacemos algo. Fíjense, antes de escribir El Eternauta, Héctor Germán Oesterheld ya era un reconocido escritor y guionista, especialmente en el campo de la historieta y de la ciencia ficción. Ya en 1951 había fundado con su hermano la editorial Frontera, que marcó una nueva etapa de la historieta argentina, con un enfoque literario y comprometido. No olvidemos que a mediados de los 50, Argentina atravesaba momentos de gran inestabilidad política, no como ahora, digamos, ¿no? En 1955, la mal llamada Revolución Libertadora derrocaba a Juan Domingo Perón, instaurando un régimen autoritario que persiguió, censuró y reprimió. En el mundo las cosas no estaban mucho mejor, era plena Guerra Fría y la amenaza nuclear se erigía. El clima cultural en aquellos años producía una ciencia ficción que metaforizaba los miedos contemporáneos: invasiones, totalitarismo, destrucción del mundo. En 1953, Ray Bradbury se lanzaba con Fahrenheit 451, aquella memorable distopía de un futuro donde los libros estaban prohibidos y los bomberos, en lugar de apagar los incendios, eran los encargados de quemar. Una maravilla de este hombre. La censura, el conformismo social, la apatía alienada se oponían a la libertad de pensamiento.
Apenas unos años antes, Orwell había publicado 1984, una de las obras más influyentes del siglo XX, en torno a la crítica feroz y descarnada de los regímenes totalitarios. Y si bien Westerfeld en ese momento aún no militaba políticamente, ya mostraba una fuerte sensibilidad social. Sus obras, ubicadas en contextos fantásticos, hablaban del heroísmo colectivo, la dignidad humana y sobre todo la resistencia. Así comienza a publicarse El Eternauta en 1957. Él decía que quería hacer algo cortito, unos muchachos que jugaban al truco en un sótano mientras la ciudad se moría a su alrededor. Pero no fue tan corto. Creció y creció durante los 2 años de su publicación, como una clara metáfora de la invasión externa, la lucha de un pueblo unido y la importancia del hombre común. No el héroe, el hombre común. Su obra reflejaba una creciente preocupación por la justicia, la solidaridad y los peligros de los poderes opresivos, temas que después lo llevaron a un compromiso militante más profundo. Westergel es uno de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar, como lo fueron sus 4 hijas, Estela, Diana, Beatriz y Mariana. De manera que hoy la ciencia ficción sobre la que escribiera en aquellos años se transformó en testimonio. Allí nos advertía. Hoy nos conmueve recordarlo como un salto inesperado entre los géneros, como una picardía de la historia. ¿O acaso alguien podría decir que estas obras de Westergel, Bradbury y Orwell no se transformaron en testimonios de verdades elocuentes, de experiencias dolorosas compartidas? ¿O acaso los libros de Freud, junto a los de Spinoza, no ardieron a los 45 grados Fahrenheit como Ray Bradbury lo imaginó? Aquella ciencia ficción hoy es un testimonio. De aquí gran parte del impacto que tiene. Después de escribir El Eternauta, la vida de nuestro autor tomó un rumbo cada vez más comprometido con las problemáticas sociales. Durante los años 60 y 70 se volvió cada vez más crítico del poder y las injusticias. Y en 1976, 25 años después de haber publicado El Eternauta, escribió una nueva versión, esta vez con un mensaje político mucho más explícito, donde el enemigo ya no era una metáfora, era el poder represor real. Si en la primera versión del Eternauta era ciencia ficción, la segunda apunta más a la denuncia y al testimonio. Juan Salvo ya no era un sobreviviente, sino un militante que luchaba contra la invasión y la opresión. En la primera versión, el mensaje es más universal, centrado en la solidaridad y la resistencia colectiva. Los enemigos son extraterrestres. Su narrativa está muy adentro de la ciencia ficción. En cambio, en la segunda, lo literario propiamente dicho parece haber dejado lugar a un mensaje sin vueltas, donde el enemigo es más humano que alienígena. Es el terrorismo de Estado. Esto lo vuelve un texto más urgente, más sombrío, insisto, más testimonial, casi como una narrativa híbrida, donde ambos géneros se fusionan, como una estrategia ética que interpela al lector. Así hoy digo, me estoy refiriendo a ese momento 2, 3 meses atrás, cuando estábamos en el auge del Eternauta. Hoy así es el símbolo de la resistencia cultural y política en la Argentina.
La relación entonces entre testimonio y ciencia ficción, aunque de apariencia lejana, se vuelve potente en el contexto de la literatura de denuncia, memoria y resistencia. Ahora quiero ahondar un poco más en lo del testimonio. Entiendo que no se trata solo de narrar para transformar una vivencia en experiencia, para apropiarse subjetivamente de lo acontecido, para dar cuenta de lo que a mí me pasó con eso que pasó, sino que además existe la necesidad de transmitir, dar cuenta de lo acontecido, contar lo que verdaderamente, y subrayo la palabra, sucedió desde una vida singular. El testimonio tiene valor de documento histórico. Por ejemplo, lo que sabemos de múltiples genocidios en la historia de la humanidad lo conocimos gracias a los testimonios de los testigos. Y si le otorgamos categoría de verdad, es porque esos testimonios fueron colectivos, porque son una declaración más otra, y ese conjunto va operando como prueba de verdad. Por supuesto que cada uno de ellos tiene un valor singular, pero es el conjunto lo que convierte en vestigios de una historia colectiva. Primo Levi lo decía así, miren, ahora los recuerdos de mi reclusión son mucho más vívidos y detallados respecto de cualquier otra cosa acaecida, antes o después. Y termina hablando de su experiencia en Auschwitz. Conservo una memoria visual y auditiva de las experiencias de allí que no sé explicar. Por algún motivo que ignoro, me ha pasado algo muy extraño. Diría como algo semejante, miren la frase, a una preparación inconsciente para testimoniar. Una preparación inconsciente para testimoniar. Voy a mi experiencia personal, recuerdo una frase de mi infancia en relación al testimonio. Ese estuvo allá. Cuando mi padre la pronunciaba, a mi madre se le enturbiaba la mirada. En esas ocasiones un cosquilleo sudoroso me recorría. Solo mucho tiempo después pude identificar esa sensación como cercana al terror. Un día, ya un poco más grande, me animé a preguntar, ¿allá a dónde? Mi padre contestó apesadumbrado, bajando el volumen de su voz, en Auschwitz. Mi madre agachó la cabeza, apretó los ojos turbios, entrelazó las manos y comenzó a balbucear, casi en silencio, palabras inentendibles. A las personas se les transformaban los rostros cuando decían esa palabra que con solo ser pronunciada mostraba su herida. Entre el silencio y las palabras existe una delgada línea que puede hacer visibles ciertos significados y al mismo tiempo invisibilizar otros. Cuando Paul Celan escribe, estábamos muertos, pero podíamos respirar, desnuda todo lo que ocurrió en Auschwitz con una mezcla exacta de palabras mínimas. Entonces, a la hora de narrar lo traumático, a la hora de escribir sobre lo irrepresentable, a la hora de dar testimonio singular de lo acontecido, el horror se encuentra con el límite de lo posible. Lo traumático no se encuentra fácilmente con el lenguaje. La devastación física y psíquica, la imposibilidad de encontrar sentido al dolor extremo, necesita mucho tiempo para poder ligarse a una palabra que lo circunscriba y muchas veces tampoco alcanza una vida entera.
Comencé este texto con la pregunta acerca de cómo hizo Westergel para escribir El Eternauta. En un texto anterior me pregunté, ¿qué pudieron hacer los escritores sobrevivientes de los campos de concentración? ¿Cómo trataron de rodear lo abyecto y qué efecto fue teniendo esa experiencia en sus propias vidas? ¿Qué hicieron con esa experiencia? ¿La escritura les habrá permitido dominar algo de lo vivido? Primo Levi, Jean Améry, Paul Celan, Tadeusz Borowski, todos grandes escritores, se suicidaron. Cabe una duda en el caso de Primo Levi entre el suicidio y un accidente trágico. Pero también están otros escritores sobrevivientes, como Jorge Semprún, que llegó a ser ministro de Cultura en España en 1988, o Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986, o Imre Keretz, Premio Nobel de Literatura en el 2002. Nuestro héroe que escribió El Eternauta necesitó hacer una segunda versión, como ya vimos, que a posteriori de su asesinato lo resignificamos mucho más cerca del testimonio que de la ficción pura. Como vemos, contar una experiencia traumática no da siempre los mismos resultados para la vida del narrador. Todos ellos intentaron encontrar las palabras para transformar el horror en belleza poética. Estoy pensando que la escritura es un dispositivo de simbolización. Pero la escritura como testimonio muchas veces es más dura. Está en el plano más cercano al terror y al espanto. Y la necesidad de escribir insiste, a veces con lo que se tiene y con lo que se puede. En una celda de la Escuela de Mecánica de la Armada, conocidas por todos nosotros como la ESMA, se encontró un grabado que decía, si alguien lee esto algún día, sepa que aquí hubo hombres y mujeres que lucharon por un mundo más justo. No nos olviden. En el pozo de Banfield, otro escrito rezaba, si he de morir, que sea de pie, con la palabra ardiendo entre los dientes. No me tapen la voz con tierra ajena, que en mi silencio hay gente. En la pared del Vesubio, otro de los campos de concentración, se encontró otro grabado que decía, no temo la muerte, temo el olvido. Que pasen los años y sepan que he vivido. Y una más, en el pozo de Quilmes. Nos arrancaron los nombres, pero no las ideas. Esta pared es testigo de nuestras voces. Que la memoria no muera. Bien, entonces, si el testimonio es justamente que la memoria no muera, si se trata de un tipo especial de narración, que da cuenta de cómo contar la emoción que habita tantas vidas, también los analistas, salvando las enormes distancias, necesitamos a través de nuestra escritura dar cuenta de lo acontecido, por ejemplo, en nuestra clínica. Lo hacemos afectados. Escribimos desde el impacto subjetivo que nos llevó a elegir ese material y no otro para contar. Desde sus inicios, los analistas tuvimos la urgencia de comunicar los testimonios clínicos y los hallazgos teóricos. Todos los grandes autores escribieron el psicoanálisis y lo hicieron por fuera de un relato burocrático, intentando evitar lo obsceno de múltiples escenas, hablando de la sexualidad sin caer en un perfil sensacionalista.
pero sin callar lo que había que decir. Me interesa en ese punto marcar que la posibilidad de narrar está presente en todos nosotros si lo hacemos desde la implicación subjetiva. Quiero decir, romper con esa idea de que escriben los escritores, ¿no? Cuando es así, la literatura toca el cuerpo del lector, permite reparar algo de lo siniestro. Entiendo que nosotros, analistas, escribimos sobre la clínica como un intento de transformar la vivencia de las prácticas en un proceso de apropiación subjetiva para transformarlo en una experiencia testimonial comunicable. Insisto, si la escritura permite, en medio de todo, transformar la vivencia en un testimonio experiencial comunicable, supondrá para el autor una elaboración que será al mismo tiempo singular y colectiva. Para finalizar, hoy en nuestro país, en tiempos de catástrofe social y destitución subjetiva, insertos en esta materialidad, asistiendo perplejos a la destrucción de todo lo que alguna vez hizo trama apuntalante entre nosotros, la salud mental, la universidad pública, los hospitales generales que, como el Garraham, sostuvieron a lo largo de nuestra historia el orgullo y el baluarte identificatorio de una nación que en algún lugar seguía apostando a lo común, a lo público, a lo gratuito, al cuidado como una ética de compromiso con el semejante, nos toca volver a encontrar la vigencia de nuestras prácticas, tanto teóricas como clínicas, para que la esperanza vuelva a ser nuestra guía. No se trata solamente de resistir a la catástrofe social como ciudadanos, sino que parte de nuestra tarea como psicoanalistas es insistir y persistir en la tarea como de lugar, afirmando nuestra presencia, volviendo a pensar cuantas veces sea necesario, como lo hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo. Ojalá que la escritura nos permita transmitir algo de ese horror e imaginar nuevos mundos y nos ofrezca la posibilidad de hacer una travesía, pero también al mismo tiempo construir un muelle, un puerto, la invitación a un desembarco. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Daniel. Gracias. gracias Daniel, muy Bueno. conmovedor. Gracias. Mucho para pensar y después intercambiar con todos Sí. ustedes. Bueno, le vamos a dar la palabra a Virginia ahora. Desmuteala, por favor, Patricio. Material urgente a toda persona a fin de Palpitar. Desobedecer. Repensar, expandir, Descartar. Actualizar. rearmar, cicatrizar, Presenciar. Concentrar. consumar, gritar, Mutar. Intencionar. desenrollar, ocupar, Ordenar. Quemar. provocar, canalizar, Vandalizar. Vivenciar. contemplar, liberar, Conectar. Sentir. poetizar, desestructurar, Caerse. Huir. conspirar, resurgir, Desafiar. Resistir. intencionar, resistir, Revelar y revelar. abrazar, regurgitar, Transformar. expeler, Experimentar.
limitar, La desmentida. Descanallar. Bueno, buenas tardes. Estoy muy conmovida, así que no voy a pedir perdón si me emociono, porque eso es en la iglesia nomás. Acá solamente les quiero contar que, primero que nada, agradezco a Daniel la invitación y este video que presentamos intentaba dar cuenta de lo que les vengo a contar acerca de la polifonía de voces que se generó cuando pensamos en sedimentación pensante. No sé muy bien cómo transmitir una experiencia que pasó por el cuerpo, o sea que me es muy difícil ponerle palabras, ¿no? Eh, bueno, y aparte estoy muy fascinada porque veo que muchas partes de mis grupos internos los veo en pantallita, así que necesito urgente hablar con CAES para contarle esto. De alguna manera, el colectivo Sedimentación Pensante surge porque alguien de una revista, que fue la revista Devenir, convoca a una escritura colectiva, colaborativa, grupal. Y lo único que hizo, o lo mucho que hizo, fue armar un drive, y el que quería se sumaba a ese drive para empezar a escribir. Lo loco, digamos, o lo raro, era que los que escribíamos ahí no teníamos idea quién escribía, no sabíamos género, edad, profesión, no teníamos idea quién estaba escribiendo, simplemente o complejamente íbamos escribiendo a partir de las resonancias de lo que el otro u otra iba escribiendo. La única consigna era no tachar ni modificar nada de lo que el otro u otra iba escribiendo, ¿sí? Era resonar con aquello que iba pasando, ¿bien? Hasta que en un momento hicimos la presentación oficial, nos juntamos en un Meet, hicimos, bueno, magia, 1, 2, 3, prendimos las cámaras y nos encontramos allí. Un montón de gente de distintos lados de Latinoamérica, distintas disciplinas, profesiones, trabajos, edades, géneros. Fue muy emocionante, ¿no? Porque fue escribir desde el no prejuicio de quién estaba escribiendo. Entonces pensamos que escribimos porque necesitamos un lugar en donde sea lo que no es. Tan cierto como que escribimos para ser escuchados. Es una necesidad que surge, imperiosa, urgente de escribir y ser escuchados. ¿Acaso la locura de este tiempo ya no sea hablar solos, sino escribir? ¿Escribir es lo mismo que ser escuchados? Hay allí un posible acto de escucha, pero quizás tal vez ya eso no tenga certeza y sin embargo escribimos. Queremos hacer uso del texto para construir herramientas. Acá traigo un resto diurno que me compartió Daniel Ripesi, tan divino, en un grupo de estudio, que nos contaba que Macedonio decía que él escribía para vengarse de lo que había leído, para sacarse de encima de una manera hostil todo aquello que lo ha nutrido y lo ha subjetivado. Una tensión entre lo que uno leyó, vivió y escuchó y lo que se quiere sacar de encima. Queríamos en este grupo que se logre una experiencia cultural, una capacidad de construirla esta experiencia, lograr un vínculo con lo escrito, que creemos que es una ilusión, porque la experiencia cultural radica en sostener una ilusión, en tensión con la desilusión. Lo difícil es ilusionarse, mucho. Aunque se empeñen en decirnos que no es así, aunque quieran someternos a una versión oficial. Para pensar y para amar necesitamos lo mismo, espacios donde sea posible ser vulnerable, donde haya lugar para el error, para el desvío, para compartir la potencia y el límite, y para hacer algo distinto a lo que éramos antes de estos desencuentros, dice Vircano. Entonces, el grupo Sedimentación Pensante surge como una invitación, como un espacio posible de encuentro con un otro que ni siquiera conocemos, para compartir las frustraciones,
los miedos, la impotencia y como acto creativo, íntimo, subjetivo, que se torna en posibilidad de desanestesiarnos frente a la irrupción de lo cruel y lo abyecto. Uno de los primeros textos le pusimos palabras y algunos videos como para estar ayornados a lo epocal. Se llamó Depósito de impurezas y herejías. Esta escritura emerge como un arte colectivo y una herramienta para pensarse con un otro, concientizar, afectar desde la ternura no romantizada y la potencialidad de crear espacios horizontales y participativos donde lo común y lo solidario se entrelacen, se ensamblen, bordeando los bordes. Si algunos bordes definen la singularidad, no es posible pensarlo sin el entre, que implica lo vincular. Por allí es donde toman forma o se deforman. Desde esta perspectiva, lo personal siempre es político. En este sentido, podemos afirmar que nadie enferma solo y nadie se cura solo. Además, nos impregna el deseo. Nos mueve el deseo, una frase que circula en los feminismos. El deseo como usina, diría Deleuze. Esta frase, potente en términos políticos y sociales, también interpela lo vincular, pues la propuesta no queda reducida ni trillada a una sexualidad espectacularizada. El deseo aquí tiene que ver con el motor vital, con la construcción de utopías posibles, con una esperanza compleja, no ingenua. Es pasión y nos conecta con lo vitalizante del ecosistema que habitamos. No solo con los modos de existencia humanos, sino con todo aquello que nos rodea y nos constituye, nuestra posibilidad de estar vivos, deseo y vida. Entonces, ¿qué bordes posibilitan que nos conectemos unos con otros? ¿Cómo afirmamos el deseo, en el sentido que describo, si el imperativo de la época es desconectar, soltar, tirar? Una posible respuesta a esta primera pregunta emerge de entender los conceptos de delimitación y contención. La delimitación tiende a trazar fronteras para la identificación de un nosotros y un ellos, mientras que la contención, desde una perspectiva de los derechos de los individuos de una sociedad, tiende a brindar un soporte y una protección para no estar aislados del mundo. Sin embargo, los procesos de exclusión e inclusión son inherentes a la experiencia humana. Todo el tiempo estamos uniéndonos y o separándonos. Resulta difícil pensar en una inclusión general, en todos los ámbitos, ya que en la actualidad todavía, en ciertos sectores de la sociedad, se plantea el interrogante si en verdad somos todos iguales ante la ley. Esta reflexión lleva a observar la exclusión contemporánea. ¿Qué formas adopta? ¿Cómo se manifiesta en una sociedad dominada por lo superfluo? El rasgo distintivo de la exclusión actual es el rechazo a la diversidad y la falta de empatía y compromiso hacia ella. Con esto no estamos culpando a cada individuo que representa a la sociedad. Lo que nos replanteamos es como partícipes de la misma, es que si es de verdad estamos viviendo en una sociedad como tal, o por el contrario, habitamos un mundo atomizado donde lo único que es de interés es el bienestar de lo uno sin pensar en el malestar de lo otro. Así operaría la fragmentación postmoderna. Ahora les quiero mostrar un pequeño videíto que surgió de este texto. Patri. La ternura mejora todo. La noche termina más rápido de lo que empiezan las mañanas y que en ese punto intermedio vive la muerte. Que en las llamas del pensamiento habitan los demonios libres, los que asustan. Que con papelitos podemos emparchar toda cicatriz y que la saliva sirve no solo para pegar la seda, sino también los corazones rotos. Que los moquitos pican el alma y ahí es muy difícil rascarse. Que el hambre nos va a hacer explotar y que las mejores ideas son hechas a manos. Mas quisiera, en el deambular de esta temporada, que mi cadáver se quite la muerte y así viajar más liviana y tal vez, ¿por qué no contarte mis secretos? Quizás así me liberen de rehentenerte. Tan bello el neologismo rehentenerte, que frente a ello podemos sentir que la apuesta es más que contar secretos. Creemos que no hay más opciones que amar más,
Amar distinto, amar algo, amar las cicatrices, dejarse volar el corazón, besar con alevosía, tocar con el alma, humedecerse con el rocío del nacer del nuevo día. Soñemos soñar sabiendo que nadie se está muriendo de hambre, que nadie tiene que irse de su tierra porque fue arrasada por el extractivismo maldito, que nadie tiene que matar para sobrevivir, que la guerra terminó. El cuerpo se convierte en el territorio final de disputa y la piel, esa frontera que separa lo propio de lo ajeno, se convierte en un límite y el roce un punto de encuentro. El cuerpo es entonces un espacio donde se cruzan saberes y se rompen, un territorio donde se desafían las fronteras y donde la racionalidad trasciende en un acto poético de libertad. Al desbordar el cuerpo hace un llamado a la imposibilidad de una homogeneidad absoluta, exponiendo la falacia de un nosotros indivisible, de la masa. Su existencia es un acto de insistencia, un derecho a ser asimilado, ni reducido a una etiqueta. La historia de la historia, en fin, termina siendo la lucha por la eliminación del otro, la construcción de fronteras y la reafirmación de identidades homogéneas. Entonces, si el pensamiento pleno debe germinar hacia el desborde, hacia la apertura de este y el reconocimiento de lo que nos hace diferentes y a la vez humanos, capaz que es ahí donde está la verdadera experiencia vital. ¿Qué significa entonces ser sujeto, género, comunidad en este mundo contemporáneo? ¿Somos acaso lo que nos dicen los límites heredados, los contornos que alguna vez fueron claros, las fronteras que definen quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser? A partir del segundo número, nos movilizó algo muy importante, el cuestionamiento de los discursos de progre paja intelectual. Nuestra segunda producción se llamó Léase con rabia, poniendo esa emoción como crítica y resistencia también a aquello que parece acomodado a los progresismos. Citando el texto de Bordes, el anterior, decimos, acá se le ven sus hilos de progre paja intelectual, queridos críticos. Nos tienen hartos. Si no se escriben en un lenguaje complejo, seguramente es una trivialidad. Estamos hartos de que el conocimiento sea accesible solo para algunos, mientras se observa con una compasión condescendiente a quienes piensan desde los márgenes. Al finalizar la puesta en común de esta segunda edición, donde algunos nuevos compañeros se sumaron, como Rosiani, que está acá, y otros dejaron este espacio signado por una tensión irreductible por las emociones que se tramitaban. Una de las compañeras que vive en del campo de las artes visuales y la producción gráfica comenta de la posibilidad de incorporar imágenes. Me dice, ¿qué te parece, Virginia, si convocamos artistas visuales? Pero sí, le digo yo, no tenemos plata, o sea, esto es a puro amor. Ella, muy confiada, me sonríe y me dice, esto no es por dinero. Y hace una convocatoria express mediante WhatsApp a un grupo de artistas mayormente formados en la UNA y docentes, pero en general artistas que tienen una producción más vinculada con el grabado y las artes impresas, donde éstas circulan muchas veces por medios no convencionales y tienden a la reproductibilidad de la obra y se producen varias estampas a partir de una matriz, sostenidos en la democratización de la obra, y hay un intercambio de trabajos valor sin mediar dinero. Son convocados estos artistas, donde a través de ediciones colectivas y editoriales independientes se expresan de manera de volantes, hojas sueltas, cuadernillos, literatura de cordel, fanzines. Ante la convocatoria, la primera respuesta inmediata es sí queremos participar. A mí se me puso la piel de pollo, porque fue un entusiasmo que nos atravesó a todo el colectivo. Les enviamos el texto, Léase con rabia, y les pedimos una imagen que resonara en sus producciones. Así la respuesta fue con un terrible entusiasmo. Todos querían aportar algo. Nos desbordó. Lo que llegaba de manera generosa y lo que ven, lo que ahora les voy a mostrar, son obras realizadas especialmente en función del texto producido colectivamente. En estas producciones vemos sellos, tinta,
dibujo, transfer, bordado, fotografía, collage. Estas producciones surgen a partir de la disponibilidad de un espacio que es un hecho diferente a cómo producen muchos artistas. Aparecen cuando hay un tema convocante. En este caso fue Léase con rabia, y tras poder compartir estas lecturas, un nuevo acto de creación, esta vez como imagen, que va de lo propio, lo subjetivo y particular a un encuentro posible o abrazo colectivo, comunitario, valioso. Tiene tanto valor que aquí es imposible que medie el capitalismo, y por ello no hay dinero sino encuentro genuino, vital y amoroso, que es construir en imagen una síntesis del texto. Les voy a compartir para que lo vean. Esto es gratis, o sea, el que quisiera se lo comparto, ¿no? Este es el texto que hicimos, y en el medio van a encontrar las imágenes que nos fueron llegando de la gente entusiasmada por ponerle imágenes a las palabras que habíamos creado nosotros. Bueno, esto es un poco. Después se los puedo compartir. Acá algunos textos, ¿no? No sé si quedó claro cuando nosotros planteamos que queremos criticar al pensamiento progre paja intelectual, ¿no? Estos pensamientos que terminan siendo vacíos, ¿no? En un decir, ¿sí? En un actuar, pero nunca hacer. Y eso nos movilizaba un montón para poder poner una crítica a esto también, ¿no? Uno de los fragmentos se llama Incendiarios. Dice así. Aparte, nunca sabemos quién lo escribió, ¿no? Algunas compañeras me decían, pero ¿y vos? ¿Qué escribiste? ¿Sabes qué? No sé. Porque llegó un momento en que yo no sé dónde están. Alguna palabra puedo detectar que puede ser muy, muy mía, digamos, pero la verdad es que logramos construir algo que no sabíamos quién lo había escrito. Mejor dicho, fue escrito por todos y por todas. Uno de los textos dice así: la fragilidad de las subjetividades contemporáneas, una gran fuente discursiva para los críticos, ese que se embandera en contra del individualismo, pero ¿qué tanto pueden ellos sostener un acompañamiento genuino frente a la vulnerabilidad de los otros? Vivimos en un tiempo que insiste en recordarnos nuestra fragmentación. Estamos rotos, dicen. Las subjetividades cada vez más dispersas parecen desmoronarse en un océano de diagnósticos y patologizaciones. Depresión, ansiedad, agotamiento. Emiliano Exposto nos habilita una pregunta que late en las esquinas más oscuras de nuestra experiencia. ¿Qué hacemos si no podemos levantarnos de la cama? En un contexto que celebra el cuidado colectivo y critica la atomización impuesta por el sistema, nos enfrentamos a una paradoja dolorosa. Hablamos en contra del individualismo, pero no sabemos cómo sostener a un otro, que roto interiormente necesita algo más que discursos. Reproducimos la crítica al sistema que nos aísla, pero fallamos en construir puentes hacia quienes no pueden. Y tal vez esa sea la verdad que nos aterra, que no hay salida. Porque aunque existan espacios de cuidado, al final la carga de levantarse, de seguir adelante, recae en cada uno. Tu psiquiatra te atiende 15 minutos y te receta algo para aguantar y que encima tenés que pagar. Tu psicólogo, aunque comprometido, no puede estar ahí siempre. Tus amigos se preocupan, pero no pueden sostenerte del todo. Tu familia, si es que aún existe como red de apoyo y si aún logras confiarles tu fragilidad, no tiene el compromiso ni la capacidad para hacer la unidad que necesitas. El peso de la fragilidad se siente en soledad. Los mareos, los temblores en la madrugada, los silencios interminables que nadie puede llenar, los llantos desesperados de angustia en la desesperación de encontrar por lo menos un solo sentido. Esto no se reparte, se vive en primera persona. Nos preguntamos cómo hacemos, pero yo no veo respuestas posibles y tampoco veo preguntas que no sean las trilladas. Entonces escribimos intensos. Quiero ser intensa. Quiero construir un entre donde el amor sea una resistencia política para construir un lugar más justo y donde proteger sea recíproco. No quiero tener más miedo a ser intensa. Quiero hablar en voz alta, lo que me apasiona, lo que me indigna, lo que me tiene harta.
progre paja intelectual tiene que salir de los discursos para reclamar las injusticias y dejar de actuar para hacer. Me harté de la tibieza. Quiero explotar de amor. No quiero estar donde todos me esperan. Quiero que mi cuerpo pegue sus partes rotas con los otros. Se vive en primera persona y nos molesta la empatía mentirosa. El yoísmo con rostro humano, la transferencia instagramiable que se alimenta de la misma lógica perversa competitiva que criticamos al hablar de nosotros, los marginados, los que elegimos estar en los bordes. Invitamos a sacarse las máscaras y relucir la carne vulnerabilizada. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste vértigo por vivir? ¿Cuándo fue la última vez que te tapaste de clona a las 5 de la tarde porque vivir ya se hacía insoportable? ¿Cuándo fue la última vez que se decide, irte a dormir sin cenar porque no llegabas a fin de mes? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por un otro? Nos regalamos un porro, un abrazo y muchas risas de nosotros mismos. Nos invitamos a sentir el amor más allá del binarismo de la captura del otro. Dejarse potenciar en la indeterminación de que el otro es otro. Tal vez ahí hace una potencia inagotable, como un secreto que nunca se termina de descubrir, pero no podemos dejar de hacerlo. No dejemos de luchar por las injusticias, no dejemos triunfar a la subjetividad neoliberal. Poner en suspenso el yo, el ego, dejarse atravesar, confiar, amar, ser insurgente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro rol en este genocidio a cielo abierto? Aquí apostamos al sin poder, al pensamiento materialista que no cesa de crear nuevos mundos ante la imposición triunfalista de la impotencia capitalista. Invitación queer propia del materialismo maricón. Este material es un llamado a la acción y a la reflexión, un dispositivo para expandir las fronteras del pensamiento y del cuerpo. Es urgente destacar lo que no vibra, actualizar el pulso, cicatrizar heridas, rearmar fragmentos rotos y presenciar el caos con los ojos bien abiertos. Porque en cada latido hay una revolución en potencia, porque el orden impuesto jamás será hogar, porque el pensamiento crístico es el arma, la resistencia más certera, porque lo pequeño no basta, porque el fuego limpia y regenera, porque todo espacio vacío es un territorio a resignificar, porque en la unión de fuerzas dispersas se gesta el cambio, porque caerse no es el final, sino el preludio de un vuelo, porque en las palabras germinan mundos nuevos. Esto es un recordatorio de que la existencia es un acto político, que desestructurar es abrir grietas por donde se filtra la luz. Es un llamado a vivenciar, a compartir, a comprometer, a habitar plenamente, a no temerle al vacío ni al silencio. Acá no hay verdades finales, solo un devenir constante. Palpitemos, provoquemos y dejemos que el mundo en su desorden sea el lienzo donde trazamos nuestra revolución. Cuando te quedas solo, cuando todo parece desmoronarse, cuando no hay motivo, cuando no hay fin, cuando no hay forma de hacer o ni siquiera deshacer, cuando la vida es un tedio, cuando la vida no basta, lee esto. Lee esto porque somos muchos buscando una existencia poliamorosa. Somos muchos sensibles, dispersos por ahí, dispuestos al encuentro amoroso y desinteresado que el impulso creativo activa. La salida es por acá, por afuera de la burbuja, de los límites establecidos, de las superficies pantallas, que aún siendo tan superficiales son irrumpidas, traspasadas. En esta burbuja que tarde o temprano va a estallar. Esta, sin embargo, no es una solución sencilla. Es una solución que implica autodestrucción. Estamos formados por otras estructuras. Va a ser doloroso. Y tampoco tenemos certeza de que va a resultar. Pero ¿qué otra cosa nos queda que creer en el amor de las disidencias? Ya probamos todo. ¿Venís? ¿Vamos? Hasta acá, Muy bien. el colectivo. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a ambos. Ahora vamos a abrir los micrófonos para el intercambio. Les vamos a pedir que vayan levantando las manos para hablar. Quería
yo comentar algo antes de darles la palabra a todos. Me parece que, bueno, estamos frente a dos propuestas muy interesantes, ¿no? A partir de la escritura, pensaba que Daniel escribe solo, entre comillas, pero que en su decir aparecen muchos otros que escribieron antes que él y a los cuales él hace referencia, ¿no? O sea, que están con él en esa escritura, así lo siento yo. Y Virginia nos trae una experiencia de construcción colectiva muy intensa, o sea, colectiva literalmente, eh, con presencia de escritores y artistas y con un claro llamado a la acción, eh, ¿no? Y bueno, y Daniel hablaba de la escritura como resistencia también, así que me parece que tenemos puntos como para empezar el debate. Bueno, a ver, manos levantadas, había visto una que se me fue. Sara Moscona. Sara. Desmuteate, Sara. Ahí está. Ahora sí, sí. Eh, la verdad es estoy muy emocionada, así que no sé si voy a poder expresar lo que quiero decir, pero se me fueron juntando algunas cuestiones de los dos, de lo que fueron diciendo, porque Daniel, vos decías, primero que quiero decir que Daniel no escribe solo, escribe con un montón de colegas, con montones de artistas, nadie escribe solo, pero bueno. De todos modos, esta es la tuya, Virginia, es una producción colectiva, esta es una producción individual, pero no solo, nadie está solo, ¿no? Eh, Eso pienso yo, al menos. Pero bueno, independientemente de esto, lo que quiero decir es que eh, cuando pensaba en aquellos que se suicidaron después de Auschwitz y aquellos que sobrevivieron, inclusive Elie Wiesel con el Premio Nobel de la Paz y Zentrum y todos otros, a mí me parece como que, bueno, algunos, porque la escritura es salvadora, pero también es cierto que de algún modo la escritura no puede abarcar un real. Hay un real que nos abarca, que nos invade, y la escritura, y tomo acá lo de Virginia, porque si hay un cuerpo y el cuerpo late, vibra y suena, y bueno, la escritura es un simbólico y un imaginario, pero el real del cuerpo, y alguno no lo pudo soportar, y alguno se suicidó, y algún otro pudo hacer otra cosa con ese real, porque si no vamos a decir que la escritura lo puede todo. No, es un testimonial, es importante, es la memoria colectiva, es todo lo que dijo Daniel, es todo lo que decís vos, Virginia, pero hay un real, y ese real justamente es el cuerpo. Y el cuerpo, bueno, late, vibra y también se puede suicidar frente a eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que entender que la escritura es un método de salvación, pero es no todo, es un no todo. Hay una parte que queda sin, que lo puede como bordear, lo puede coser, lo puede surcir, pero el real es un agujero, y ese agujero queda como agujero, ¿no es cierto? En ese sentido. Y lo último que quiero decir es que me gustó mucho las dos exposiciones, y apuesto también a lo que Daniel decía con tanta poesía, esto de apostar a la esperanza que sea nuestra guía, ¿no? Porque yo creo que tanto las dos posturas apuntan a la esperanza de alguna manera, ¿no? A pesar del dolor y de la fragilidad, pero a pensar que se puede hacer algo, no que no se puede hacer nada, y que estamos impotentes frente a todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sara. ¿Alguien más? O Daniela o Virginia quieren comentar algo en relación a lo que dijo Sara. Yo esperaría a ver si surge algo más Bueno, para dar comentarios, ¿no? No sé, como quieras, Virginia, no sé. Gregorio. Primero, bueno, felicitaciones a todos realmente. Pero lo que dijo recién Sara eh, me hizo recordar, yo en 1985 presenté un trabajo
los comienzos de Abdeva, cuando nos habíamos separado de APA, etcétera, sobre resistencias, y había dedicado mucho tiempo a estudiar, bueno, el tema de los campos. Al principio, como cualquier otro, pensé solo en perversión, cuando vi el famoso cartelito ese, bueno, que ya lo conocía, ¿no? Arvid macht frei, lo que estaba en la entrada de Auschwitz, que significa el trabajo libera. Y que es absolutamente cierto, pero mucho más cierto para nosotros, porque es la frase que también utilizó Freud para explicar qué significa Durcharbeiten, traducido en castellano como elaboración, un poco equivocadamente. Elaboración es fabricar un producto. Durcharbeiten, traducido literalmente, es trabajar por dentro. Cuando después explica que el trabajo con la resistencia no es simplemente de oposición, es de trabajar en conjunto con el paciente, como lo hacemos, para que entienda dos tipos de resistencia. La que aparentemente se opone, con algún motivo, hay que trabajarlo, pero también aquella otra que es humanamente la resistencia que permite oponerse a cosas negativas. Y claro, cuando escribí sobre Auschwitz, me di cuenta, algo obvio, pero esas cosas obvias que uno prefiere no darse cuenta. Es un campo no de concentración, eran campos de transformación. Entonces, cuando hablamos del suicidio y cuando hablamos de en qué terminaban muchos de ellos, cuando ya dejaban, entre comillas, como de luchar por vivir, muestra algo que a nosotros en particular nos enriquece y tenemos que tenerlo presente. No se trata, al ser psicoanalistas o lo que fuera, pero que estemos en esto, no se trata solo de ayudar a trabajar, ser feliz, etc. Es mucho más. Bien. Y yo entiendo ahora en distintos momentos, hace poco también presenté en otro lugar, este tema de entender qué es la resistencia y realmente entender que esos campos no lograban su objetivo de inmediato, pero lamentablemente varios de los que se suicidaron, son muchos más en realidad que los que conocemos, es porque se había producido ya una suerte de transformación. La palabra transformación, yo creo que tenemos que entenderla para lo que vivimos en forma cotidiana. Lo que nos pasa cuando seguimos observando, si uno toma el panorama mundial actual, realmente la cosa loca, en donde hay semejantes matanzas y es como si otra parte del mundo estuviera totalmente en otro lado. Quisiera parar acá, lo felicito, me pareció realmente, bueno, yo a Daniel lo conozco hace mucho desde que fui, etcétera, y Virginia, me encantó tu acentito cordobés. Fue en 1960 y pico, yo formé parte del primer grupo que fue a Córdoba, cuando Córdoba no había ninguna asociación, no había nada, pero un grupito pidió a APA a ver si podían enviar algunos analistas para que viajásemos una vez por mes a dar clases. Yo fui uno de ellos, me encantó, y pude ver algo que realmente era. Viajaban de muchas partes del interior de Córdoba, hacían un sacrificio enorme para venir a dar una clase, ni siquiera tenían análisis personal, con lo cual tuve que ingeniarme muchísimo para transmitir, pero me quedó siempre un hermoso recuerdo de eso, así que cariños a todos los cordobeses. Gracias. Gracias, Gregorio. Gracias. Le damos Lil. la palabra a Liliana Casal.
No quiero empezar por agradecer muchísimo las presentaciones, enormemente conmovedoras y abren a pensar además muchísimas cosas, ¿no? Yo voy a tomar algo que dijo Virginia. Ella hizo referencia al final de su presentación de muchos sensibles pero dispersos por ahí. Y vinculé esto a un evento que se va a realizar el sábado de la semana que viene y del que participamos muy orgullosamente varios colegas de la institución, que son las 11ª jornadas entre instituciones psicoanalíticas. Y aprovecho la oportunidad para insistir con invitarlos a participar. En esta oportunidad, el material clínico que se eligió es el de una nena que presenció el secuestro de sus padres durante la dictadura, y es conmovedor el trabajo que hace su analista y los trabajos de las instituciones participantes, la mayoría de ellos también no solo son sesudos, son muy conmovedores. Este particular encuentro estuvo pensado por las instituciones participantes como un acto de resistencia ante el horror que estamos viviendo. Como algo novedoso, porque no es el formato de estos encuentros, en esta oportunidad van a realizar la apertura hablando de trauma social Yolanda Gampel y Diana Cordon. Así que insistimos con que se sumen a una experiencia de la que participamos orgullosamente los colegas de la institución. Perdón, quiero mostrar de paso, a ver si se puede ver. Este es el libro que los participantes van a recibir con el caso que comentó Liliana y con todo el trabajo que han hecho todas las instituciones respecto de este caso. De verdad que va a ser una jornada fantástica y los invitamos a ¿Cuándo todos. es, Silvia, la fecha? Es el sábado 30, ya ahora, el sábado 30 de agosto. Va a ser, la sede este año es en la Escuela de Psicoterapia de Graduados. Así que bueno, pueden anotarse, pueden asistir, va a estar fantástico, verdaderamente. Bueno, gracias. Mariana Giuliano. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quería agradecer el haberlos escuchado. La verdad que me la pasé armando ideas y tomando palabras de lo que iban diciendo tanto Virginia como Daniel, y realmente da para pensar muchísimo, un poco como para ahora exponer un poco lo que había pensado yo en esto de la catástrofe, de todo lo que se genera a nivel catástrofe, y yo me hacía pensar en la palabra ominoso, ¿no? Aquello que era familiar y que de pronto se nos presenta como terrorífico, y eh, cómo nos deja algo que nosotros habitábamos, de pronto ya no estamos ahí, pero no lo habitamos. Cómo nos despersonalizamos en todo esto y cómo poder volver a contornearnos y empezar a dibujarnos nuevamente. Creo que la escritura es uno de los medios en los cuales podemos empezar a intentar habitar nuevamente, no solo nuestro cuerpo, sino nuestro psiquismo, habitarlo con el deseo. Me parece muy importante el poder poner palabras. Si surge una escritura, bien, pero el poder ponerle palabra con otros, que es un poco lo que ustedes fueron, tanto Virginia como Daniel, el poner palabras con otros.
desde la pintura, desde diferentes ámbitos, pero esto es lo creativo y es lo que es en lo que tenemos que hacer, apuntalar, ¿no? El estar con el otro, pero no solo estar, sino crear algo, que no muera el deseo en todo esto. Em, y creo que ahí esto de ser testigo y testimonio como dispositivo, digamos, em, que permita hacer eso extraño, algo familiar, me parece genial. Es algo más. Así que bueno, realmente agradezco que me hayan permitido seguir pensándolo este tema. Gracias, Mariana. Bueno, Elina. Estaba escribiendo en el chat que me toca retirar. Pero bueno, un segundo nomás para... Me pareció excelente la actividad y fue un descubrimiento escucharla a Virginia con esto de, claro que estas cosas es con otros, que nosotros las vamos, como vos decías, Gregorio, me gustó, tenemos el trabajo de repensarlas y vivirlas y sentirlas con otros, ¿no? Creo que sin sentir con otros es más difícil elaborar estas situaciones. Y también me gustó mucho que incorporaran lo gráfico. En mi experiencia con trabajos, bueno, con personas que viven en la calle, no sé si es trabajo, estando con ellas, querían pintar, querían, yo por la primera vez pusimos marcadores y hojas, pero no pensando que gente grande, sí, dibujaban y se sentían muy bien. Y esa situación, era toda gente que vivía en la calle, entre ellos les parecía menos, me pareció, o sea que el hecho de utilizar el, lo gráfico y que charlaran entre ellos era muy, muy aliviante. Me acuerdo que una señora, la mamá de Apo, un narrador, se ofreció para venir a contar cuentos. No, ellos querían hablar entre ellos y fue muy, muy bueno. Fueron algunos años. Bueno, me tengo que ir, pero Daniel, excelente, y Virginia, qué gusto. ¿En YouTube tenés algo escrito? No, pero después les paso estas revistitas para que accedan, digamos. La idea es repartirlas. Y como hay gente que es de Brasil, las hemos traducido al portugués también, así que estamos medio internacional. Bien. Pero fantástico. Muchas gracias. Lamento tener que irme, pero muchas gracias. Chao. Chao, Elina. Chao. Rubén. Ahí está, bueno, genial, buenísimo, muchas gracias, conmovedor realmente. Eh, me, digamos, trato de combinar, articular lo que me impactó, esto de que vos trajiste, Daniel, de lo traumático que no se encuentra fácilmente con el lenguaje. Me parece que dijiste así, yo lo anoté así y me parece crucial, fundamental, esta advertencia, digamos, ¿no es cierto? Yo lo tomo como advertencia acerca de la dificultad en la que podemos estar o caer, ¿no? En relación a la palabra, tal cual, ¿no? Comentaban recién, sea en el valor del escrito, pero sí también de la conversación con el otro, digamos, ¿no? El efecto sanador de la conversación con los otros. Ahí está la advertencia. Y en este sentido, creo que hace cruce allí con esto que vos trajiste, Virginia, acerca de el bienestar de uno o de lo uno, ¿no? Sin pensar, sin registrar, quizá allí el malestar de los otros, ¿no? O de todos, no sé cómo lo dijiste, pero esto, ¿no? Me parece que ahí, es decir, cómo el discurso capitalista, la sociedad neoliberal, ¿no? Eh, digamos, lleva a un bienestar
egoísta, un bienestar, ¿no es cierto?, que recorta de la peor manera el malestar en la cultura, digo, o el mal-être en términos de Caes, digamos, ¿no? Es decir, precipitadamente, en forma egoísta, digo, ¿no? Entonces, por eso rescatar, como ustedes lo hacen, vos, Virginia, ahí ponías eh, vulnerabilidad, ¿no es cierto? El desvío, el error, el desencuentro. Al mismo tiempo, la propuesta de la pasión, la ternura, el deseo, ¿no es cierto? La ilusión. Es decir, que me parece que ahí está, pero no es sin el error, no es sin la vulnerabilidad, no es sin esta dificultad, ¿no es cierto?, de arribar al lenguaje, que vos, ¿no? Me parece que esto es lo que yo siento, ¿no es cierto?, en este encuentro de hoy como un desafío fuerte, digamos, ¿no? Es decir, estar advertido, digo yo, de esta dimensión tan compleja de lo real, como decía Sara hace un rato. Y última cuestión, ¿no? Lo que trajiste, Gregorio, de vuelta siempre un perlita ahí de las intervenciones, esto del Arbey freudiano, el trabajo, ¿no? Recordemos, psicoanalista, trabajo del sueño, qué maravilla, el trabajo del síntoma, el trabajo del análisis, lógicamente, ¿no? Cómo poder encontrar ahí una dimensión entre la repetición en sus múltiples variantes, la compulsión, repetición y la elaboración, ese artículo tan bello de Freud, ¿no? Recuerdo, la memoria, ¿no? Repetición y elaboración, ¿no? Gracias también, bueno, a todo el conjunto hoy y especialmente Daniel, Virginia y a la Comisión de Cultura en este encuentro. Gracias. A vos. Daniel, Sí, quizá prefiero, si oh, quería hablar primero Rosiani, está que Rosiani y bueno, está también Norma de Luca. Así bueno, que, y después, no y sé, después vos. si son Después vos, breves, después dale. hablo. Sí, dale, prefiero. Vale, bueno. Muchas gracias. Hablo desde Brasil, al sur, Pelotas. Compreendo perfectamente espanhol, pero hablo muy mal. Entonces, necesito de ayuda. Es una experiencia muy interesante la posibilidad de escrita colectiva. Como dijo Virginia, yo leo los textos y me quedo con duda de cuál es mío. No lo identifico, al mismo tiempo me identifico. Eh, Obviamente que no estoy de acuerdo con todo, porque así es la vida y las relaciones. Y a partir también de estas diferencias, crecemos. Al mismo tiempo, el anonimato facilita y posibilita más ecos. Entonces, es, como Virginia dice, es abrazo colectivo. Es con rabia, pero nacida del amor. Es indignación que busca la integración y no la ruptura. Mm. Mm. Gracias. Muy bien, Gracias, muchas Rosiani. gracias. Norma, y después Dani. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Daniel y Virginia, por estas, eh, no se podrían decir exposiciones, o en parte sí, porque se expusieron ustedes mismos en un texto tan comprometido, ¿no? Realmente fue muy emocionante y me costó bastante poder decir algo. Entonces me acordaba cómo esto que ustedes mencionaron y que también mencionó Sara, que todo no se puede decir y no es fácil decirlo en lo inmediato, cómo muchas de las personas que sufrieron Auschwitz necesitaron 20 años para escribir, no lo pudieron hacer de inmediato. Para algunos eso no fue suficiente porque se suicidaron, porque no toleraron el dolor, pero sí dejaron testimonio para que nosotros lo sigamos trabajando, que eso es algo muy importante. Y otra cosa que pensaba que, bueno, esa fue una experiencia que en este momento nos permite hacer eh,
alguna referencia respecto de lo que estamos pasando, pero esto está tan globalizado que adquiere como una dimensión más grave para mí, a mi modo de ver, ¿no? Como de elaborar y de hacer algo en conjunto para poder resistir. Pero por otro lado, creo que no hay otra forma, no hay otro modo de resistencia que no es hacer algo con otros. La escritura es una manera y si se hace con otros, muchísimo mejor. Y de repente sentí como un alivio cuando anunciaron las jornadas del 30, a la que por cierto voy a asistir en forma presencial, porque esa también es una manera de resistir, es un modo, quizá los únicos modos que nosotros como analistas conocemos, de juntarnos y de poder elaborar juntos algo. No es fácil en estos momentos encontrar el qué hacer, pero algo hacemos cuando nos juntamos con otros a pensar, a decir, a compartir. Creo que, y sobre todo si lo hacemos con pasión y con todo lo que podemos aportar cada uno, porque realmente en esto uno pone lo más íntimo, ¿no? Y lo más valioso que siente que puede poner para compartir con otros. Bueno, eso. Gracias, Norma. Yo les daría la palabra ahora a Daniel y a Virginia porque nos va quedando poco tiempo y después, si queda, eh, permitimos otras intervenciones. Y hay un comentario en el chat también, Mirta. Bueno, pero les damos primero la Sí, palabra. sí. Bueno, agradezco mucho todo lo que fueron diciendo y me encantó toda la presentación de Virginia. Eh, Me parece que la idea de un colectivo que además me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención y por lo que quería que Virginia estuviera acá fue el nombre, ¿no? Sedimentación Pensante me parece un nombre especial, interesante, ¿no? No, un par de cosas para decir. La escritura es un dispositivo de simbolización. No es el único, claramente, ¿no? Hay muchos otros. La gráfica, como bueno, nos mostró Virginia en su trabajo, la música, el arte en sus múltiples modos de exposición. Yo creo que el problema que se presenta es cómo tomaba lo que decía Sara de lo real, ¿no? Y de los límites que tienen las posibilidades diversas de simbolización, ¿no? Porque los suicidios que conocimos de estos escritores tienen como valiosa que ellos encontraron las palabras, ¿no? Paul Celan hoy es considerado el poeta más importante de la historia alemana, ¿eh? Y él encontró las palabras, hay un poema que recomiendo mucho, lo pueden buscar en internet, que se llama Fuga de la Muerte. Es tremendamente bello y sombrío. Y como decía una biógrafa de él, cuyo nombre no recuerdo ahora, no solo encontró las palabras, las encontró en el idioma del enemigo, ¿no? Que a él mismo lo llevaron, porque él era alemán. Y sin embargo se suicidó igual. Entonces, retomo lo que también decía Rubén. ¿Cómo lo abyecto se puede rodear? Si tenemos suerte, se rodea. Silvia Bleichmar usaba una terminología muy interesante cuando decía cómo frente a lo traumático está destinado a una circulación anárquica por la tópica psíquica y pone en riesgo su estabilidad. Y lo que ella decía es que lo que hacemos es tratar de armarle una red a eso traumático para que no se mueva tanto, para que no sea tan anárquica su circulación, ¿no? Entonces me parece que el gran problema es que esto de lo real que hablaba Sara o lo abyecto,
tiene un volumen que, por más belleza que le querramos poner en sus múltiples dimensiones artísticas, perfora todo por momentos, ¿no? En ese sentido, yo, además de la palabra resistir, usé otras que quiero volver a plantear. No es solo resistir, ¿no? En términos de un abroquelamiento y un no dejar salir o no dejarse atravesar. Es resistir, es insistir, es persistir, es afirmar la presencia, ¿no? La plaza el otro día, Rubén nos trajo a un grupo que compartimos fotos de la plaza frente al escenario de que se pudiera vetar o no la ley de discapacidad. Es una afirmación de la presencia, ¿no? Y lo otro que quería decir, bueno, fundamentalmente dejar planteado ese problema, ¿no? Que no, digamos, no podemos idealizar ninguno de los dispositivos de simbolización cuando lo real se hace presente con tanta violencia, ¿no? Eso. Virginia. Bueno, yo quería primero que nada agradecerle a Rosiani que haya puesto el cuerpo a la emoción que yo tengo contenida del principio, porque eso es lo que nosotros vivenciamos cuando entramos al Drive y cuando nos encontramos. Y que esa emoción y ese transcurrir no es sin obstáculos y dificultades, porque la alteridad aparece todo el tiempo y la diferencia, y nosotros intentamos que lo de la afuera no rompa lo de adentro, ¿no? Que las hostilidades de afuera nosotros las trabajemos internamente para transitar este espacio, ¿no? De hecho, algunas personas se fueron después del primero, otras se agregaron, estamos haciendo el tercero y se han agregado nuevas personas, entonces todo el tiempo estamos en una movilización tan rica, pero no sin incomodidad, ¿no? Es incómodo, no es romántico escribir así, ¿no? Pero sí es muy emocionante. Y eso creo que lo que Rosiani expresó es lo que vivimos. Yo cuando nos ponemos con esto estoy piel de pollo todo el tiempo. Gracias. Bueno, a ver, leemos un poco ¿Querés? lo de los mensajes del chat. Dale, dale. Sí, A yo... ver, Hay un acá, mensaje que dice de Cintia Malfet, dos presentaciones maravillosas que conmueven profundamente. Gracias infinitas a Daniel y a Virginia por hacer de este encuentro compartido un momento de alivio y sensibilidad, otorgando sentidos otros a la escritura, un espacio que nos transforma y nos permite expandir el pensar y el sentir. Me retiro feliz y agradecida. Y todo lo demás agradecen. Muy buena actividad, nutriente, inspiradora, etc. perfecto. Bueno, yo te propongo, Gregorio, darles la palabra primero a Diana y a Cielo, que todavía no participaron, y después, si queda tiempo, volvemos a vos. Gracias. Diana. Bueno, también muy enriquecedoras las dos ponencias y me repican palabras, ¿no? Daniel cuando dice no nos olviden, ¿no? Tengamos memoria. Y cuando Virginia pone transformar, ¿no? El bienestar de lo uno sin pensar en el malestar de lo otro. Y de construir, ¿no? La palabra pensé construir puentes. Y me imagino en un puente de un país que se va a otro país. Y me imaginé el país, por ahí como se vino hablando de lo traumático, de que es un poco a lo que se refiere esta charla hoy, ¿no? De construir a través de la escritura, ¿no? De una de las artes, ¿no? Así está lo gráfico.
¿cómo sería, o sea, del país de lo traumático que hablaron de ponerle una red, ¿no? Esto que hablaba Silvia Blechman, a este otro país que podríamos ponerle la presencia, persistir, resistir, ¿no? Eh, Me quedé pensando en esto, ¿no? ¿Cómo serían las cualidades de los dos países para atravesar el puente y poder elaborar, ¿no? Eh, esta situación, lo que estamos viviendo, ¿no? Transformar que el día a día es tan difícil, ¿no? En transformar todo lo que nos atraviesa, que es duro, ¿no? Esto. No, está bien. Cielo. Sí. Sí, bueno, profundamente conmovida por las dos presentaciones, tanto que tuve que darme un tiempo para poder hablar, de tan conmovida que estaba y que estoy. A ver, me quedé pensando, ayer anoche la escuchamos a Alicia Stolkiner y comentó que ella es cordobesa, como Virginia, y ella comentó que en los últimos años, estadísticamente, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Córdoba provincia, ha aumentado, se ha incrementado el suicidio, sobre todo en jóvenes, adolescentes, en un 20%. Entonces me quedé pensando, a partir de esto que me impactó mucho, me impresionó, me quedé pensando, por lo que decís, Daniel, que para que alguien llegue a la decisión de eliminar su propia vida, de suicidarse, además de las elaboraciones psicopatológicas e hipótesis psicopatológicas que podemos plantear, hasta qué punto en un real tan destructivo, tan violento, tan cruel, hay niveles de destitución subjetiva, al decir de Silvia Blechman, y en esos niveles de destitución subjetiva pierde sentido profundamente e intensamente, pierde sentido la propia vida. Esto es lo grave, ¿no? Lo alarmante, lo que nos duele hoy, entre otras cuestiones. Con respecto al planteo de Virginia, rescato el desparpajo, la valentía, el desafío con las palabras, y el haber puesto muy en claro que no se necesita ser poeta o escritor para atreverse a expresar con las palabras. Creo que en ese sentido es un texto muy provocativo y muy de estimulación a que nos larguemos a escribir, aunque no tengamos formación académica, literaria, como escritores. Que lo usemos como así como hablamos, sin ser expertos en ciencias del lenguaje, que nos atrevamos a poner las palabras por escrito con toda la riqueza y el valor, como dice Daniel, no solo resistir con las palabras, sino el efecto simbolizante que tienen las palabras, ¿no? De promover el pensamiento. Bueno, felicitaciones a ambos y a los que fueron participando. Los y las. Bueno, como estamos en los últimos minutos, te damos la palabra a Daniel, te damos la palabra después Virginia y después les hago una invitación. Dale. Es corto. Lo que quería plantear es que retomar esto de los suicidios, de la muerte en general, porque yo me conmoví mucho cuando me encontré con los escritos de la ESMA, del Pozo de Banfield, de Quilmes, que les conté acá algunas. Me conmovía la idea de alguien que sabía que iba a morir y se las arreglaba para dejar escrito con algo, con carbón,
con un pedazo de cuchilla, dejar escrito un testimonio, pero dejarlo escrito, ¿no? Eh, el tema del suicidio, por eso digo, para no romantizar la escritura y la palabra, digamos, para saber de esos propios límites, ¿no? Se suicidaron escritores de Auschwitz, se suicidaron soldados de Malvinas, se suicidan soldados israelíes en el mundo en este momento. Es decir, digamos, hay una imposibilidad de hacer con el nivel de violencia y de dolor que hay en el mundo. Bueno, ejemplos, no sé, hace 2 días hubo un partido de fútbol en Argentina, parece que hay 2 muertos. Y se veían imágenes de hinchas de Independiente pegándole palazos en la cabeza a simpatizantes chilenos hasta dejarlos desmayados. Es decir, me parece que estamos asistiendo a un nivel de transformación civilizatoria donde la violencia descarnada y desbandada en todos lados nos va a interrogar mucho sobre el futuro, ¿no? Eso. Eso, hasta ahí. Y lo que decías, eh, ¿quién fue que dijo? Diana Diego. Aragón. Bien. Me parece que no es un puente, me parece, ¿no? De un lado a otro lado. Me parece que es un puente, ¿no? Es decir, que es construir un puente, una salida de lo traumático. ¿Hacia dónde? No sé. En principio es un puente, ¿no? Crear un puente, digamos, para ver cómo se sale de situaciones de terror generalizado, ¿no? Eso. Bueno, y tomo eso del puente, eso es lo que nosotros queríamos con esta escritura, ¿no? Que democratizarla, horizontalizarla y repartirla, ¿no? Para quien le quisiera oír, quien quisiera leerla, quien le sirva, si hay alguien que le sirve, para nosotros, bueno, ya es un montón y les agradezco profundamente este espacio donde nos permitió salir del grupo de sedimentación y hacerles conocer que existimos, que seguimos escribiendo, más allá de que nos está llevando puesto el año, digamos, y es difícil encontrarnos, pero el Drive está abierto y hay cuestiones que son hermosas. El próximo escrito se llama Las amapolas también crecen en las trincheras. Y bueno, estos títulos, digamos, después surgen, digamos, no queremos. A ver, si bien había textos que decís, ay, me quiero pegar un corchazo, ¿no? Porque había gente que escribía desde el dolor más profundo, desde no llegar a fin de mes y pasarla mal, bueno, parecía que nos íbamos complementando, ¿no? Había otro que decía, pero pará que acá estoy, ¿no? Nos escuchamos, te registré, escribí, te leo. Bueno, me parecía que era también terapéutico entre nosotros, ¿no? No sé, Rosy, me parece que así era, ¿no? Sí. Gracias, Bueno. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No se Gracias. vayan, que quiero hacer una invitación. Primero les agradezco nuevamente a Daniel y a Virginia por tan intensos trabajos y que nos hicieron pensar tan intensamente y seguiremos seguramente. Queremos contarles desde la Comisión de Cultura, la próxima actividad va a ser algo diferente a lo habitual. No tenemos el título todavía, pero sí tiene que ver con el teatro. Tiene que ver con el teatro, con el proceso creativo, con la ilusión. Sí les puedo contar quiénes van a ser nuestros invitados. Nuestros invitados van a ser Guillermo Parodi, que es el director de una obra de teatro que se está dando en el Teatro del Pueblo y que a los que están en Buenos Aires vamos a invitar a que la vean. Quienes no puedan verla van a tener un video de la obra para verla previamente. Y después vamos a tener aquí la conversación con su director y con Guillermo Parodi y con Liliana Feierstein, que es quien inspiró de alguna manera ese proceso creativo. Entonces, y que es profesora titular de una cátedra de historia en la Universidad de Berlín,
Así que van a ser nuestros próximos invitados, se los vamos anunciando. Ya el título saldrá oportunamente. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón, Gregorio, te debemos para la próxima. Y muchas gracias por estar. Muchas gracias, saludos Muy a bueno, todos y gracias. felicitaciones, Muy bueno. Virginia y Daniel. Muy Gracias. conmovedor. Excelente, muy bueno, muchas gracias. Muy bueno, tal cual. Muy bien.